Damos mantener el micrófono en silencio durante la sesión, al menos que el ponente les indique en qué momento este podrá estar abierto. Favor de no abandonar la sesión antes de finalizar el curso, dado que les compartiremos a través del chat el link para la encuesta de calidad. Este será su pase de lista de asistencia que posteriormente servirá para emitir su constancia de participación. Demos la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy. Su nombre es Ricardo Corona Real. Es maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Cuenta con 2 diplomas en regulación impartidos por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Se ha desarrollado profesionalmente en el sector público y privado. Como servidor público laboró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como oficial judicial adscrito a la Secretaría General de Acuerdos y en la Auditoría Superior de la Federación del H Congreso de la Unión, como auditor jurídico adscrito a la Dirección General de Responsabilidades. En el sector privado, trabaja como consultor en despachos especializados en materia laboral, mercantil, civil y corporativa. En su desarrollo académico colaboró con investigador adjunto en la disciplina de análisis económicos del derecho y políticas públicas. Ha escrito diversos artículos en revistas especializadas en finanzas públicas como En Este País, Alcaldes de México y Nexos. Actualmente es abogado y coordinador del área de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC INCO. De igual manera, actualmente, perdón, actualmente es director fundador de Qualsanting y de igual manera es asociado en Corona Gallardo y Asociados Legal Advisors. Y sin mayor preámbulo, les cedo la palabra. Bienvenidos sean todos. Hola, hola, gracias. Buenos días. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Perfecto. No, pues muchas gracias por la presentación. Sí, ya el INCO ya ya fui director jurídico hasta 2019, finales de 2019, y ya nos cambiamos de casaca profesional. Eh, bueno, les voy a hablar de una, digamos, el título de la charla tiene que ver con la importancia, la relevancia de la calidad de la información para poder analizar el fenómeno de la corrupción, ¿sí? Creo que no hay duda que el tema lo tenemos en la agenda. Y bueno, dicho esto, les platico que además, como soy académico, soy profesor de una maestría precisamente en corrupción, en el análisis, en las metodologías, cómo se puede evaluar, cómo podemos mejorar este reto de la evaluación. Y es a partir de eso que pues detonaremos esta charla con la finalidad, espero por lo menos, generarles algunas inquietudes de cómo podemos entender, cómo podemos comprender el fenómeno. Para evidentemente ir un poco más allá de lo que hoy la oferta de las ideas nos presenta para su análisis, ¿sí? Entonces, digamos, este es el preámbulo de la charla como por dónde va a ir. Y como les mencionaba, la información, el título, la información de calidad, es el gran pendiente del análisis de la corrupción. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Quiero que se queden con estas dos imágenes, con esta y con esta. Recuerden estas dos imágenes porque las vamos a retomar al final, ¿sí? Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a la corrupción? ¿Sí? Es un problema en el que la mayoría de las veces no se tiene evidencia, ¿sí? Pero tampoco se tienen dudas porque sabemos que salen de repente la información, ex post evidentemente, pero sabemos del problema que está ahí. Esto nos remite al marco conceptual, entender, agarrar, digamos, por los cuernos el concepto de la corrupción para entenderlo de una manera más amplia que nos permita entender la dimensión del problema y evidentemente desarmarlo en algunos componentes que les voy a plantear y con base en ello se pueda tomar una mejor hoja de ruta para su análisis, ¿sí? Y bueno, pues el primer componente tiene que ver con el concepto, lo que entendemos como corrupción, ¿sí? Sí se dice que es el abuso del abuso del poder, el abuso del poder de algunos, ¿no? El abuso del poder para beneficios a algunas personas, el diccionario que nos dice, pues, acción y efecto de corromper,
Pero, digamos, más allá de eso, estamos ante un concepto polisémico, ¿sí? ¿Qué es esto de que suena raro de concepto polisémico? Bueno, pues es un concepto que se puede manejar de diferentes maneras, ¿sí? Son estos conceptos indeterminados que muchas veces incluso el contexto nos cambia. Y bueno, pues eso nos complica un poco más el tema de entender el fenómeno de la corrupción, ¿sí? Es algo que, insisto, de los clásicos griegos lo abordan, se puede explicar, curiosamente, se puede explicar racionalmente, ¿sí? El problema es cuando comienzan las justificaciones personales para explicarlo, ¿no? ¿Por qué yo no y el otro sí? ¿Sí? Insisto, ahí es donde comenzamos a empezar a ver el problema del enfoque, del enfoque del concepto, de cómo abordarlo, ¿sí? Y si nos damos cuenta, por lo regular cuando hablamos de corrupción tiene que ver con personas, con instituciones, con lo que vemos en la nota del periódico, en la red social, ahí, en lo que salió el pantallazo en rojo que está ahorita en las redes, el que ustedes me digan, ¿sí? Allá está, ¿sí? Digamos, curiosamente lo vemos así, ¿sí? Y eso ya de alguna manera está discriminando un poco esta idea que les voy a proponer de cómo entenderlo. Eh, digamos, el fenómeno se maneja en una especie de articulación entre lo formal y lo informal, entre lo legal y lo ilegal, entre la impunidad y las consecuencias, y esto yo creo que es lo que hace más ruido, lo que genera más complicaciones para poder entenderlo, para poder generar información, para poder analizar el problema, para poder obtener información de calidad, ¿sí? De calidad que nos permita entender, que nos permita analizar la situación, el estatus, digamos, del comportamiento de este fenómeno, ¿sí? Eh, ¿Por qué digo desde una articulación entre lo formal o lo informal? Pues porque depende, ¿no? Si yo voy a, ejemplos tan sencillos como si yo voy a sacar las placas de mi coche en la Ciudad de México y de repente, pues, me invento una abuelita que vivía en el Estado de México o en Morelos para no pagar la tenencia, porque es una lana de la tenencia, hasta 250,000 pesos, si mal no recuerdo, y a partir de eso hay que pagar tenencia, y si ya la tenencia es de 12,000 pesos, pues, digamos, ya entonces veo cómo le doy vuelta, ¿no? Aprovecho los canales formales que me permitan hacer esto, ¿sí? Entre lo formal y lo informal, ¿sí? Entre lo legal y lo ilegal, evidentemente, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque a veces cuando, no sé qué tanto pase ahorita, pero llegó un momento en el que las mismas agencias ofrecían, me compras el coche, te ofrezco las placas, ¿sí? ¿De dónde quieres? ¿Del Estado de México o de Morelos? ¿Sí? Y evidentemente el tema de la impunidad y las consecuencias, pues porque la impunidad es la falta de esas consecuencias ante un tema como este. Oye, pues estás poniéndote muy puro con esto de las placas. Es un ejemplo, como hay varios, como los hay en presupuesto público, nada más para comenzar ahí a intentar un poco el ejemplo de por qué está entre lo formal, informal, legal, ilegal, impunidad y las consecuencias, ¿sí? Entonces, ahora, para desdoblar el concepto, digamos, para comenzar digamos, mi propuesta, la reflexión que les quiero, una de las reflexiones que les quiero ofrecer es, tomemos el concepto, desdoblémoslo, así, digamos, tratemos de ampliarlo lo más posible para poder tratar de entenderlo mejor y saber poder tomar una mejor decisión como punto de partida para analizarlo, para generar evidencias, ¿sí? Y esto evidentemente tiene que ver primero desde el operador, desde las personas que están involucradas en este fenómeno como tal. Si yo tomo el concepto de corrupción en un concepto genérico, no voy a llegar a ningún lado, como pasa con la violencia, por ejemplo. La violencia desde un concepto genérico no es una consecuencia, pero no me dice mucho para poder analizarlo con una óptica de generar información de calidad que me permita generar, elaborar, diseñar políticas públicas para mejorar la situación en los efectos de este problema de violencia. Lo mismo pasa con la corrupción. Así las cosas, entonces tenemos que volver a verlo desde diversas ópticas conceptuales, atendiendo a los operadores que están involucrados. ¿A qué me refiero con esto? Desde el enfoque del servicio público, se ha dicho que es algo intrínseco al poder, ¿sí? Se dice que la corrupción es intrínseca al poder, asumiéndose que se trata digamos, de lo público, ¿sí? La gente evidentemente asocia mucho esto también, con casos emblemáticos, Pemex, la foto, el sobre, lo que ustedes me digan que se ven las noticias, ¿sí? Eso evidentemente construye
en la estructura social, en la gente, pues mucho de esta visión de que la corrupción tiene que ver con lo público, con esos asuntos que vemos en las noticias o en las redes sociales, ¿sí? Esa es una óptica, el servicio público. Oye, y desde el enfoque empresarial también pasa, ¿sí? ¿Cuál es qué es lo que, cómo se construye este concepto? Qué elementos cómo se puede observar, digamos, reflejar? Tenemos el tema de trámites, por ejemplo, en un país como México, donde más del 98-99% son pymes y mipymes, hay, hay un riesgo latente digamos, hay un riesgo muy elevado de que estos agentes económicos sean presas de actos de corrupción. Todos lo sabemos. La empresa que va a abrir, el negocio que va a abrir, revisiones de cumplimiento de normas, lo que ustedes me digan, bueno, desde el enfoque empresarial, pues ahí hay mucho, ¿no? Y esto evidentemente abre, pues, temas como el manejo de la información, en los contratos, la carga regulatoria, un país que tiene o que ha tenido históricamente en los últimos años cerca de 150,000 regulaciones. Imagínense, ese es el entramado regulatorio que las empresas tienen que cumplir, ¿sí? En un universo de más o menos 150,000 regulaciones. Entonces, a veces es más barato la corrupción que cumplir la ley por las implicaciones que tiene. Entonces, desde el enfoque empresarial estamos hablando de otros componentes, no de Pemex, no del sobre, no de la foto, el video del servidor público, sino de la empresa que está padeciendo esto y que lamentablemente a veces le sale mucho más eficiente en términos de su objetivo, de las pérdidas que se le pudiera generar, es incurrir en esto, ¿no? No estoy diciendo, no estoy justificando y no estoy incitando eso, estoy explicando lo que pasa en este caso, con estos agentes económicos, ¿sí? Y, y veamos desde el enfoque ciudadano, que este es uno de los que me interesa mucho más, porque al final el empresario, el servidor público, todos ustedes, yo, somos ciudadanos, digamos, digamos, de saque, ¿sí? Y desde el enfoque ciudadano, la gente asocia este fenómeno con casos emblemáticos, como les decía, los que se ven en las noticias, ¿sí? Es una visión vertical que generalmente no se asocia en la estructura social, eh, digamos, como parte del problema, sino como receptor de la información que nos describe un problema. Y ahí es donde me parece que tenemos un gran reto para poder dimensionar. Entonces, servidores públicos, agentes económicos, empresas, ¿sí? Y la ciudadanía. Habrá quien me diga, oye, como el académico, sí, digamos, esto les planteo lo público, les planteo la empresa y les planteo la ciudadanía como categorías muy generales que tratan de abordar lo más posible pues a los involucrados en los efectos, en las consecuencias de este problema, ¿sí? Lo que les quiero decir con esto, con esta primera parte, de estos operadores que participan para entender una visión, para retomar, redimensionar el concepto y el fenómeno de corrupción, pues primero, la crítica ha estado empantanada los últimos años. Y mire que llevo ya varios años tratando de analizar estos temas, desde presupuesto, desde injusticia, procuración, impartición, desde varias áreas. Y la crítica está empantanada y eso ha dado lugar a preguntas como, oye, pues, ¿qué hace más falta? ¿Qué necesitamos? Un análisis más amplio, servicio civil de carrera para mejorar las condiciones laborales de los servidores públicos, ¿sí? Mejorar las competencias en el servicio público, mejorar el interés ciudadano. Hay un desinterés ciudadano que pues, a lo mejor necesita ahí un más punch, más presupuesto, más lana, ¿sí? Mejores controles para todos los casos de corrupción, que si las sanciones más elevadas, que si más tecnología, que si evaluar la calidad moral de los servidores públicos, ¿sí? Más transparencia, ahora que retomó la actividad de el INAE, ¿sí? Más rendición de cuentas, las auditorías, los órganos internos de control, ¿sí? El Estado de Derecho hay que mejorarlo, gobierno abierto se ha dicho también en su momento, ¿sí? La crítica que menciono está empantanada, pues se habla mucho de eso y me parece que todas ese tipo de preguntas son válidas, ¿sí? Entre muchísimas cosas más, ¿sí? Digo empantanadas porque me parece que hoy por hoy no hay una respuesta sólida para salir de la espiral de corrupción, ¿sí? Cambia de actores, cambia de tiempo, pero el fenómeno, si se dan cuenta, sigue permanente, lo tenemos permanente. Como el tema de violencia, digo, es un paralelismo ajeno, evidentemente, pero que son problemas que se pueden analizar con esta óptica, ¿sí? Siguen, pero es una espiral, ¿sí? Cambian de actores, cambian de operadores, cambian de, digamos, de nombre y apellido,
de institución si quieren, de tiempo, pero el fenómeno se sigue manifestando, ¿sí? Y eso pues evidentemente abre la puerta a este tipo de reflexiones como la que les planteo. Hay camino por delante, ¿sí? Y aquí pues mi apuesta, lo que les pongo en la mesa, pues sí es replantear primero la duda conceptual, ¿sí? Redimensionar el papel de la corrupción, ¿sí? Y tratar de ampliarlo, ¿sí? Para que a partir de esa visión de 360 grados a 10.000 metros podamos entender mejor dónde queremos estudiarla, dar, digamos, tiros de precisión más certeros que nos permitan producir algo pues más útil, ¿sí? Y aquí entra otro concepto que yo sé que me van a decir que es evidente, ¿sí? Pero voy a enlazarlo con lo que les decía, por ejemplo, de los operadores, ¿sí? Surge el concepto, se vincula el concepto, el papel de la conveniencia, el concepto de conveniencia, ¿sí? A diferencia de otros temas como la salud, el trabajo, la seguridad, digamos, otras agendas, como les decía, la corrupción parece ser algo lejano, como que lo ve la gente, ¿sí? Cercano porque lo entiende, porque sabe el problema, pero lejano porque no se vinculan, no son parte, no sé si, no, o sea, saben, o sea, no se autoevalúa mucha gente para decir, pues, que él es, yo no soy, ¿sí? Como les digo, noticias como con casos emblemáticos, ¿sí? Pero también tenemos el día a día de la ciudadanía, que es esa autoevaluación que concede, que le permite a la gente, digamos, excluirse, a pesar de que muchas veces es parte, ¿no? Y aquí voy a mezclar el día a día de los operadores que les decía, desde las visiones empresarial, pública y de ciudadanía, ¿sí? Más allá de Pemex, más allá de estos casos emblemáticos, ¿sí? La corrupción, ¿de qué nos habla? Desde redireccionar un presupuesto en un municipio sin estar autorizado, recibir beneficios fiscales sin justificación a alguna empresa, ¿sí? Comprar una empresa quebrada sobre costo, ¿sí? Simular la compraventa de acciones entre personas fallecidas, pedir un moche a legisladores a cambio de una aprobación, alterar información bancaria para recibir comisiones con empleados de bancos, por ejemplo, ¿sí? Ofrecer o dar dinero en procesos de licitación de compras u obra pública, tramitar placas en otro estado para evadir lo que les mencionaba hace rato, ¿sí? Vender o negociar bases de datos personales, por ejemplo, en empresas que prestan servicios financieros, ¿sí? Pagar para que se congele un expediente penal, ¿sí? Dar una lana para agilizar alguna actuación judicial, ¿sí? O el refresco para el notificador, incrementar, no sé, el patrimonio con un salario que simplemente no explica ese patrimonio, ¿sí? Público o privado, digamos. Aprovechar instalaciones o servidores públicos para fines privados, ¿sí? Dar la lana al oficial para que no se lo lleve que no circula, por ejemplo, ¿sí? O dar datos falsos para que, en un amparo, para que el alcoholímetro pues ya no me notifiquen y ahí se pierda el problema. Es un problema, insisto, corrupción es un problema que está involucrados todas estas personas que les mencionaba, pero conceptualmente lo vemos más en las noticias como ese problema que está allá. Les hablaba de la conveniencia y no lo olviden, por favor, ¿sí? Entonces, estamos en un fenómeno que es una especie de articulador, como les decía, entre lo formal y lo informal, el amparo, datos falsos, lo legal y lo ilegal, impunidad de consecuencias, ¿sí? O la licitación o lo que ustedes me digan, ¿sí? Y aquí es donde está el reto, me parece, uno de los principales retos para el desarrollo de una estrategia adecuada en el entendimiento del fenómeno de la corrupción. Se llama el fenómeno de la doble etiqueta. Este fenómeno me lo traje de algún evento en Europa que las empresas grandes, pues uno va a las empresas como Volkswagen, como Siemens, empresas que tienen unos estándares muy elevados de cumplimientos de normas, de cero corrupción, pero que si uno busca noticias, o en el caso Puebla, de hecho, si uno ve noticias, pues hay empresas que han llegado en su momento a cometer actos de corrupción en México, la doble etiqueta. ¿Por qué haces por qué cumples en tu casa cumples con toda la normatividad y te vas a casa ajena y ahí no la cumples? ¿Sí? No me meto en esa discusión, simplemente explico por qué es la doble etiqueta y esta doble etiqueta la traigo para acá respecto del receptor de la información que me dice que escucha todo lo de corrupción que les digo y si se siente o no parte hasta dónde. ¿Por qué en su casa y por qué afuera? O sea, es esta doble etiqueta, ¿sí? Y eso lo que me lo explica, llevo ya un par de años trabajando ese tema, estoy diciendo de manera una síntesis,
lo que lo explica mucho, pues es la palabra conveniencia que les mencionaba. Sí, la conveniencia. La conveniencia tiene los mismos, digamos, la conveniencia es la que permite articular esto que les mencionaba, ¿sí? Que permite jugar aquí o allá con esa doble etiqueta, ¿sí? Entonces, a partir de esto, digamos, vemos el problema de la corrupción como que pues hay mucha gente que está quedando fuera de la jugada, fuera de la ecuación, ¿sí? Necesitamos redimensionar el alcance del concepto y que de verdad yo siento que mucha gente está consciente de eso, pero pues no participa, digamos, no participa en eso, por la conveniencia que les digo, ¿sí? Entonces ahí es donde se necesita redimensionar el alcance, ¿sí? Pues, de este concepto, ¿sí? Este análisis costo-beneficio personal que, pues, como nos conviene, es consciente, pues muchas veces se traduce en corrupción, pero como lo hago yo, pues no es corrupción. La corrupción lo cometen los que vemos allá, o es el de enfrente, ¿sí? Entonces, digamos, esa es como la parte personal en el concepto que les, eh, que les quiero plantear, ¿sí? Y bueno, pues a partir de esto, con el papel de la conveniencia en la corrupción y un redimensionamiento a partir de estos operadores que les mencionaba, desde el ciudadano, el empresario, el servidor público, todos los que son potenciales comisores de actos de corrupción, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Qué sería la corrupción? Vámonos entonces a un conceptito que sea muy genérico, que trate de abarcar todo esto, ¿sí? Mi propuesta es que el concepto de corrupción lo podemos definir como la vulneración de un deber ser. La corrupción es la vulneración de un deber ser. El deber ser, pues ya es el deber ser, la norma, la que ustedes me digan. ¿Cuál? El que ustedes me digan. Las placas, el presupuesto, la empresa que paga una lana, la licitación, el policía, los que vendieron bases de datos al banco. Lo que ustedes me digan. Hay un deber ser y se está alterando. ¿Sí? Puede ser público, puede ser privado, puede ser individual, puede ser colectivo, puede ser permanente, puede ser aislado, ¿sí? Lo que ustedes me digan, pero nuestro punto de partida a 10,000 metros, visto desde 360 grados, es el universo, es la alteración, ¿sí? De un deber ser. ¿Cuál? Lo escogen ustedes y a partir de eso ya le damos ya vamos ahora sí perfilando un poco para darle orden de qué es lo que estamos hablando. Porque si yo hablo de corrupción en Pemex y quiero agarrar componentes de ese concepto para hablar de corrupción en una universidad o una empresa o en un banco, ahí se me va a regar un poco el tepache y no nos va a permitir poder entender de mejor manera el fenómeno, o la información pues no va a ser de la calidad que esperaríamos, ¿no? ¿Sí? Aquí lo que les menciono entonces en esta primera laminita que vemos puede ser pública, privada, individual, colectiva, aislada, como ustedes me digan, ¿sí? Pero ahora sí, estamos, insisto, punto de partida, corrupción. Después de todo este rollo que les puse, que les hablé de operadores y la necesidad de redimensionarlo, porque hay gente que no está quedando. Si yo quito, por ejemplo, a la persona, al ciudadano, ¿sí? Podemos deshacernos de temas frecuentes, de temas aislados, de la parte individual. O sea, ya queda el universo pues queda incompleto, ¿sí? Y lo que estamos buscando, insisto, es un punto de partida parejo para, a partir de eso, comenzar a determinar elementos que nos permitan un análisis puntual del fenómeno corrupción. Y ahora sí, a partir de ese punto, digamos, podemos aterrizar otros dos conceptos que son fundamentales, me parece también, para poder ir para estar con miras a generar información de calidad. El primero de ellos es gobernabilidad y el segundo tiene que ver con la gobernanza. El de la gobernabilidad se refiere, grosso modo, lo consideramos como como asegurar el nivel de sostenibilidad del funcionamiento de un sistema, ¿sí? Cuando se utiliza el enfoque de gobernabilidad para analizar un funcionamiento de un sistema normativo, por ejemplo, un sistema de justicia, un sistema de obras públicas, un sistema de presupuesto, el que ustedes me digan, este deber ser que puede ser alterable, el que ustedes me digan, incluso una empresa, su regulación interna, el sistema que ustedes me digan, ¿sí? Esto, analizar la gobernabilidad nos permite entender la brecha que hay entre el deber ser y lo que sucede realmente en lo que está sucediendo en la realidad.
¿sí? Entonces, esta brecha que hay, ¿sí? Es el contenido de la vulneración del deber ser que les mencionaba. Eso ya empieza a permitirnos pensar en encajonar, en comenzar a restringir nuestro universo para analizar el fenómeno de la corrupción. Estoy muy conceptual ahorita, pero lo van a ver aplicado en un par de ejemplos muy sencillos también que les voy a poner al ratito unas imágenes, ¿sí? Insisto, entonces ya la gobernabilidad nos permite ahora sí aterrizar que queremos analizar corrupción, el sistema, digamos, el que ustedes me digan, a partir de varios componentes que regulan ese deber ser, ¿sí? Y ya con miras, insisto, a generar alguna evidencia, alguna información que nos permita, pues tener, ahora sí, permítanme la palabra, pero pues tener los pelos de la mula en la mano, ¿no? Saber ahora sí de lo que estamos hablando y anticipo una crítica que van a escuchar más adelante y no depender de la percepción, esa percepción que no es verificable, esa percepción que un contexto me la cambia, que un Lagos de Moreno me la cambia en un momento, que un periodicazo me la cambia de otro momento, ¿sí? Esa parte me parece que es de las más retadoras, ¿sí? Déjenme paso a la que sigue porque la que sigue para... Perdón, aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, entonces es el redimensionamiento que les menciono. Bueno, les hablé de la gobernabilidad. Y la gobernanza, pues evidentemente, aquí el papel de la gobernanza lo vamos a entender como ese papel que tiene la estructura social, ¿sí? La intersección que tiene la estructura social pues, para que funcione todo esto, ¿no? Para que funcione el Estado, las instituciones, ese deber ser, ¿sí? Y el papel que evidentemente la gobernanza, pues muchas veces tiene para que sí o no haya corrupción, ¿sí? Entonces me quedo con esos tres engranes, ¿sí? La corrupción como esta vulneración, potencial vulneración de un deber ser, ya les dije, vean la esfera de posibilidades que puede haber, ¿sí? Lo más amplia posible para poder tener el punto de partida, ¿sí? Y bueno, pues que tiene que estar ensalzada con el componente de gobernabilidad, para su análisis y la gobernanza como este componente social que es fundamental. Sí, ese es pues mucho de lo que legitima o no el funcionamiento de un sistema de este tipo. ¿Sí? Esto nos va a permitir, insisto, pensar en el redimensionamiento del enfoque de lo que es la corrupción, cómo la vamos a analizar, cómo podemos generar información de calidad. ¿Sí? Y ahora sí, a partir de estos componentes, lo que sigue es pensar en otro elemento que yo les dije iba a hablar de elementos esenciales con miras a la información de calidad. El siguiente concepto tiene que ver con el contexto. El siguiente tema, ¿sí? Insisto, concepto de corrupción, ya vimos los elementos, ahora el papel del contexto. No me voy a detener por tiempo con el contexto del sistema, de la reforma del sistema. Sabemos todo lo que se hizo con el sistema, todas las leyes que se reformaron el sistema anticorrupción, la ley de responsabilidades, ley orgánica del Tribunal Administrativo, de la Administración Pública, fiscalización, el Código Penal, el de la Fiscalía General, todo lo que se hizo para este sistema, ¿no? Consejo de Participación Ciudadana, Fiscalía, todos sus componentes también que funcionan, se hace este sistema. Y aquí lo que quiero hacer énfasis del contexto es que, a ver, había un ánimo ciudadano que reflejaba una convicción de que ahora sí México haría lo que no se había podido hacer, ¿no? Como Singapur en los años 60, más o menos 50, 60, donde pues hubo un alto esfuerzo, un elevado esfuerzo para mejorar la lucha anticorrupción, pero 50, 60, ¿cuántos años estamos? ¿Sí? O Estados Unidos con la legislación también que pues, rebasa fronteras, desde Nigeria hasta Miami, con bancos, con empresas petroleras, digamos, tiene consecuencias, ¿sí? O en el caso de Europa, como les mencionaba, con algunas empresas alemanas, por ejemplo, o el mismo aeropuerto de Hamburgo versus el de Texcoco, por ejemplo, ahí, digamos, uno veía y decía, oye, pues viene para acá, o sea, vamos a tener ahora sí lo que necesita el país, ¿no? Vamos mejorando. ¿Qué pasó? Con el tiempo, los ánimos se fueron debilitando, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, el problema seguía lo que les decía hace rato, la espiral seguía, ¿sí? Y la espiral generalmente toca con lo público,
lo político, con empresarios, ¿sí? Otra vez esta visión que les digo de los operadores, de los actores, ¿sí? Entonces, muchas veces me tocó ver discusiones en las que se decía, no, analiza la corrupción desde aquí, esto no es importante, lo importante son los peces gordos que operan en la red, ¿sí? Esa discriminación me parece que ha generado muchos problemas para la información que se necesita en muchos casos, ¿sí? Para evidentemente entender, generar políticas públicas, propuestas de solución, ¿sí? Estos casos emblemáticos que nutren memoria colectiva, ¿sí? Pero que dejan, insisto, de lado a una parte importante, me parece. Entonces, en ese contexto, pues se fue desinflando el tema. Entonces, ahí tenemos otro problema, porque las instituciones o el diseño de las soluciones que se están proponiendo, y no, vaya, los últimos años se desinfló el presupuesto, componentes como del sistema anticorrupción, como el trabajo de la auditoría, el trabajo de la fiscalía, el trabajo del Instituto de Acceso a la Información, pues sabemos dónde ha estado. Entonces, las mesas, las patas que componen esa mesa, pues han estado disfuncionales también, ¿sí? Y eso, pues al final lo que produce es una disfuncionalidad sistemática, ¿sí? Y eso, pues al final impide lograr los objetivos planteados, que se reflejan nuevamente de cara a la ciudadanía, y el mensaje en el contexto, el mensaje es, pues no, otra vez el ya merito, pero no jaló este problema, ¿sí? Y ahí otra vez está el reto. El contexto se tiene que considerar para, tener las soluciones, ¿sí? Pero si fallamos, digamos, insisto, el tema, digamos, el papel, si no consideramos esta parte de contexto para el diseño de soluciones, para la generación de información, pues también nos vamos a quedar cortos. Es importante, insisto, que haya este termómetro de lo que está pasando en la realidad de las personas. Entonces, tenemos corrupción, concepto, gobernanza, gobernabilidad, los actores, los operadores que les dije, hay que incluir a todos, ¿sí? Individual, colectivo, público, privado, aislado, frecuente, todas las posibilidades para poder comenzar a armar una estrategia, ¿sí? Hay que considerar lo que pasa en la realidad, el contexto, ¿sí? Y dentro de esto, cuando uno hace esa parte, dice, bueno, voy a ver el contexto, vamos a ver qué información hay disponible, vamos a entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Y aquí es donde me parece la parte más sustantiva, quizá por el nombre de esta pequeña charla, que me estoy yendo rapidísimo porque, digo, si fuera de 4 o 5 horas nos daría un tiempo relativamente mejor para más o menos plantear algunas preguntas, pero a ver, cuando uno ya tiene estos componentes, estos niveles de cubiertos que les mencionaba, estos dos primeros, dice uno, bueno, pues déjame ver entonces, ya que voy a analizar, ya vi dónde, me voy a ir a lo individual o colectivo, donde sea, y agarré el contexto de la Ciudad de México, de la ciudad del municipio de Puebla, donde ustedes me digan, sector público, donde ustedes quieran. Ahora, vámonos a la información disponible para comenzar a nutrir mi análisis y comenzar a desarrollar alguna propuesta y diseñar alguna solución. Y aquí es donde comienza el tema, ¿sí? ¿Qué nos dicen los datos de corrupción hoy disponibles? ¿Qué nos dicen los datos con los que se cuenta? Porque nos encantan las comparaciones, evidentemente, ¿sí? Y hoy contamos con datos que son tomados como el termómetro para la referencia de México y del mundo para comenzar a delinear estas soluciones, estas políticas públicas. Ese es, digamos, lo que se busca, ¿no? Empecemos, les voy a poner aquí la imagen. Aquí estamos, ¿no? Estamos, por ejemplo, aquí con el índice de percepción de corrupción. Es uno de los ejercicios que hay a partir de los cuales se genera información, percepción a partir de analistas, empresarios, académicos, pues con base en conductas como soborno, malversación de fondos, abuso del lucro de servidores públicos, ¿sí? Capacidad para prevenir actos de corrupción, la burocracia, nepotismo, la calidad de las leyes, ¿sí? La protección de denunciantes, ¿sí? Digamos, si el Estado es capturado por intereses privados, ¿sí? Se utilizan estos elementos para diseñar un sistema de encuestas, un sistema de preguntas que responden estos analistas, empresarios, académicos, y sobre eso se va armando
pues la estructura de la estadística, ¿sí? Es una medición que, digamos, de entrada es una medición que manda un mensaje lapidante, ¿sí? Los últimos años, 22 me parece, el 95% de los países registraban avances mínimos desde 2017. Entonces, lo que les decía, la espiral, el fenómeno sigue ahí. Digo, estos análisis siguen reportando información, siguen reportando el fenómeno, pero ya es la consecuencia, ya es digamos, es la consecuencia del problema lo que se está viendo, ¿sí? Y el reto nuevamente, yo lo que le estoy planteando la importancia del reto para generar propuestas de soluciones, ¿sí? Entonces, este reporte, por ejemplo, hace eso, nos muestra pues dónde estamos parados, pero pues realmente ya es como, véanlo ustedes, los antecedentes, sale el reporte de este año, del año pasado, estamos en tal lugar, ya, sí, empeoramos sus 2 lugares y ya, va, lo que sigue, ¿sí? Y ya. En el caso de México, puntualmente con esta evaluación, pues, es una evaluación que básicamente son 31 puntos, ¿sí? 0 es mayor y 100 es menor percepción, ¿sí? México, pues ya sabemos, están 120 tantos, 130, 125, 126, ¿sí? Eh, pero, digamos, esto no ha cambiado y aquí, más allá de los datos específicos de la evaluación como tal, esto no ha cambiado y es un reporte que se genera y que ya sabemos por dónde viene, o sea, ya sabemos más o menos lo que nos va a decir ese reporte, ¿sí? Eso es lo que a mí digamos, no es un tema de estimación de este análisis, es un tema de que hay que complementarlo porque pues estamos recibiendo lo mismo y a partir de eso, pues las soluciones, con lo que les planteé al principio, o sea, está el espiral y el fenómeno sigue, con actores distintos, con áreas distintas, pero el fenómeno sigue, ¿sí? Y aquí lo interesante es que a partir de estas encuestas, de estas preguntas que se hacen, surgen soluciones, ¿sí? ¿Qué soluciones se proponen? ¿Sí? Por ejemplo, en este índice, algunas recomendaciones tienen que ver para fortalecer el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero pues ya platicamos qué pasó hace rato y el boquete que hay, las patas de la mesa que están disfuncionales. Entonces, pues, ¿sí? Yo puedo hablar digo, sus recomendaciones como la consolidación del sistema, pues evidentemente, ¿sí? Pero cuando se habla ya de máxima publicidad, rendición de cuentas, ¿sí? La procuración de justicia, tendríamos que desdoblar cada uno de los actores que participan en el sistema nacional. Y entonces ya se me comienza a difuminar un poco la sugerencia, la recomendación. No sé si me explico con esto, ¿sí? Me parece que es algo de lo retador en estos números muchas veces, ¿sí? Otra evaluación que se hace es un barómetro global de la corrupción América Latina y Caribe. Igual, se le pregunta a 17,000 personas, 18 países, se hace una encuesta a la ciudadanía, cuál es su perspectiva y experiencia en la corrupción, ¿sí? Y a partir de eso se ve si la ciudadanía ve o más o menos, ¿sí? Si el gobierno tiene buen o mal desempeño, si está haciendo su trabajo, si la gente ve incremento o no ve incremento, ¿sí? Barómetro global de corrupción. Me voy rápido con estos antecedentes, ¿sí? ¿Dónde ven más, en este caso, dónde ven más corrupción? Pues en la policía, ¿no? ¿Dónde ven menos? Pues en el hospital. Pero es la percepción de la ciudadanía, ¿sí? Y a partir de esta percepción, pues se busca más integridad en la política electoral, mejor transparencia en el financiamiento público, disminuir factores que propicien la corrupción, fortalecer instituciones, empoderar a la sociedad. Sí, pero ahí como que esa parte, insisto, es la que hasta dónde nos da, pues porque el fenómeno sigue, insisto, y no en México, en América Latina, ¿sí? Compromiso de Lima es otro documento también referencia, está más robusto, ¿sí? Y habla del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Es mucho más amplio, digamos, pero me parece más robusto, ¿sí? Que habla de la autonomía e independencia judicial, vaya que lo estamos viviendo ahorita, ¿sí? Organizaciones con enfoque de educación física, programas educativos, lo estamos viviendo también ahorita, ¿sí? Participación ciudadana, inclusión de grupos de minorías, transparencia en las elecciones de servidores públicos, ¿sí? La promoción de códigos de conducta y evidentemente la vinculación de actores de diferentes sectores, ¿sí? Y bueno, pues digamos, lo que les quiero plantear con esto es que hay varias mediciones que son las que
las que se plantean este tipo de análisis, ¿no? Este tipo de objetivos. Medir la corrupción. Hay otro índice que se llama índice de capacidad para combatir la corrupción, ¿sí? Y habla de la capacidad legal, la capacidad democrática, la Está mejor la capacidad que no civil. lleva azúcar. Hay digamos, varios componentes, pero más allá de eso, por cuestiones de tiempo que siento el relojito que me presiona, lo que les quiero decir con esto es que la fuente de información que Ay, de agua. generalmente se utiliza para estos índices, la fuente de Acá, información que César, generalmente... A ver, perdón, por favor, alguien está hablando, ¿no? Sí me está distrayendo un poquito. ¿Sí? Huawei Nova 9. Me está haciendo ruido un poquito. Bueno, entonces el problema aquí de esto, entonces, lo que les quiero decir es que, y pasa en México también con muchas fuentes de información, que la fuente de información es la percepción. Vaya que lo estamos viendo hoy con el tema en la agenda política en el país. No me meto en la agenda, pero la fuente de información es la misma, es la percepción de la gente, lo que la gente percibe, ¿sí? Lo que la gente cree. Entonces, cuando tenemos un problema de corrupción que se hace público, ¡pum!, cambia la percepción. Y si uno hiciera las encuestas al día siguiente, cambiaría el análisis, cambiaría el reporte, ¿sí? Como en violencia, les decía, Lagos de Moreno cambió la percepción inmediatamente, como muchos casos, Ayotzinapa, y que ustedes me digan, cambio, o sea, y ahí es la importancia del contexto, ¿dónde estamos parados? ¿Sí? Vamos entrelazando lo que les he platicado un poco. Pero lo retador de estos reportes, de estos y de muchos reportes, y incluso los que me ha tocado participar, es que tenemos que procurar generar la fuente de información lo más robusta, lo más palpable, lo más tangible, digamos, defendible posible, porque si no, nos va a pues mermar en la calidad de las decisiones que tomen. Y al final, no tenemos que olvidar que la calidad de información define la calidad de nuestra toma de decisiones en donde sea, de la calidad de nuestras políticas públicas que recomendemos también, ¿sí? Entonces, con esto, insisto, estas fuentes de información me parece que abren uno de los grandes retos que hoy por hoy se tienen respecto del título de la charla, que tiene que ver con la calidad de la información, un reto pendiente para el análisis de la corrupción, ¿sí? Y bueno, pues voy cerrando esta pequeña charlita nada más con los componentes, insisto, por temas de tiempo. Me pueden decir, bueno, órale, ya me dijiste corrupción, concepto amplio, 360, 10,000 metros, gobernabilidad, gobernanza, contexto, ya me dijiste que la información que hay pues, es incompleta, no, le falta ahí punch, perfecto. ¿Y qué hacemos entonces, no? Hay algunos análisis, y yo he formado parte de algunos análisis que se han realizado con miras a buscar generar información, y de hecho con el municipio de Puebla llegamos a participar en algunos pues de hecho con el presidente municipal actual, me parece que sí es el licenciado Rivera todavía, con él llegamos a hacer hace varios años ya, algunos análisis con miras a generar información que permita verificabilidad, que nos permita generar información verificable, pues para decir, ¿sabes qué? Pues mira, aquí está el problema y aquí es donde nos vamos a enfocar para buscar mejores soluciones, ¿sí? Insisto, el tema es pues la búsqueda de información de calidad, procurar generar información de calidad. ¿Cómo se genera eso? Yo les mencionaba que he participado en algunos análisis, a partir de los cuales básicamente la hoja de ruta, en este caso de corrupción, lo ven aquí en esta paginita, la propuesta metodológica se llama análisis jurimétrico, es una línea de análisis, pero aquí lo interesante es que, si se dan cuenta, ocupa todos los elementos, o digamos, elementos más robustos para generar información de calidad. El fenómeno, en este caso de corrupción, pues ahí está, ¿sí? Se busca hacer una evaluación, una medición, ¿sí? Con base en información de calidad, ¿sí? Y en la parte periférica se ven todos los elementos que necesitaríamos en su momento garantizar para generar todas estas condiciones que nos permitan contar con datos para mejorar, que le den sustento a nuestras propuestas de solución a este problema. Muy conceptual, yo sé, muy rápido también, pero les pongo un ejemplo para que vean de qué se trata, porque no siempre es como uno quisiera.
Caso de obra pública. Hicimos un análisis, digamos, hacemos un análisis en el caso de obra pública del anterior, del nuevo el NAICIN, el anterior nuevo aeropuerto, que no se hizo, para ver qué pasaba con los contratos, porque se decía que había corrupción. Vamos a ver los contratos, sacamos millones de datos, de esos datos se sistematiza, análisis de Big Data, que seguramente ubican, se hace el análisis y se ven dónde están los potenciales sesgos de esta información, donde pues hay concentraciones y bueno, ahí se comienza a describir algo ya con base en la información de algunos de los contratos que se tiene acceso. Se toma ese ejercicio y dicen, oye, pues está bien, vamos a ver qué pasa a nivel estatal con la obra pública, porque ya vimos que a nivel federal hay un problema. Ok. Vamos a ver ahora la obra pública a nivel estatal y pues la misma tarea, vamos a buscar contratos de obra pública para sistematizar información, sacar datos y hacer análisis. Y el primer problema al que nos enfrentamos es que no había información. Bueno, no nos dieron la información. ¿Sí? Nunca nos dieron la información, metimos solicitudes, metimos recursos, metimos todo, fuimos a hablar con personas, con gente de los gobiernos, nunca nos dieron acceso para estas 15 entidades con las que se hizo el análisis y bueno, era cerrar la carpeta y cambiar de proyecto o ver cómo sí. Y aquí es otra parte interesante que les pongo en la mesa, tenemos que ser flexibles de alguna manera con los componentes que tengamos a la mano, porque si no, pues vamos a frustrar el trabajo de lo que queramos hacer desde el escritorio. Y esto es un trabajo pues también un poco de campo. ¿Qué hacemos entonces? Pues ya que vimos que no había acceso a la información, volteamos, nuestro punto de partida ya no fue el contrato como tal, que es lo que sucedió con el gasto público, sino nos volteamos a ver el marco normativo para ver, lo sintetizo, el objetivo fue, en lugar de analizar contenidos de contratos con base en la ley y si es que se apegó todo, fue voltear a ver el análisis legal para ver dónde se abrían las puertas para que permitieran realizar posibles actos de corrupción, ¿sí? Y esos actos de corrupción, evidentemente ventilarlos con el análisis y con la evidencia, el sustento normativo que en su momento se encontrara. Y a partir de eso se analizaron estas entidades que están aquí, ¿sí? Se buscó fue un análisis normativo transversal, se buscaron todas la constitución, ley de planeación, reglamento, obras, subreglamento, digamos, todo el marco normativo vinculado directamente con el tema con la agenda de corrupción, con la agenda de obra pública, obviamente, que fue el enfoque de la materia que nos pidieron, y a partir de esto se analizaron todas estas normas porque analizamos esto porque no hay contratos. Y a partir de esto vamos a ver qué nos está permitiendo la ley, ¿sí? Se diseñan herramientas de análisis, esto es un ejemplito nada más de cómo se fueron generando criterios para evaluarla, ¿sí? Y a partir de esto, lo que se determina es que para garantizar el buen desarrollo de una obra pública que no estuviera presente la corrupción, entendida con este concepto que les digo de la vulneración de un deber, ¿cuál? El que está en todas estas normas, incluyó todas estas legislaciones que les menciono aquí. Todo lo que las que ven ustedes, ¿sí? Que se diseñó como ejes transversales al final, fue un sistema de ejes transversales, pero evidentemente el sustento es normativo, el sustento es la ley, es el deber ser, y que el que queríamos ver, pues hasta dónde permitía o no generar este tipo de actos. Se generaron ejes transversales, se generaron indicadores, ¿sí? Y aquí están los ejemplos, se los puedo compartir. Ahí están los criterios que se generaron, todo, digamos, se hizo toda la sistematización, fueron 144 criterios de 390, si mal no recuerdo, el filtro quedó en 144, nos sentamos con expertos para validar algunos que hacían ruido. Ese es un ejemplo de cómo eran los criterios, con el concepto, con el sustento legal, sustento teórico, con la evidencia de que se puede realizar en la realidad, digamos, el cumplimiento de este criterio. Y a partir de eso, yo les había enseñado esta imagen al principio, este mapa de calor. Realmente lo que estamos viendo es, del lado izquierdo, es el indicador de cada uno de los criterios, que si transparencia, apoyo a pymes y MIPYMES, los que sí tienen glosario, el acceso a la norma, todos están ahí definidos. Tiene toda esa nomenclatura, tiene una descripción, hay un apartado donde se describen, pero aquí ya por entidad federativa nos permite saber cuáles son los criterios, cuáles son los niveles de cumplimiento, si la ley lo tiene o no. Y estos puntos, ahora sí, hasta dónde nos permiten o no cometer actos de corrupción. Si, por ejemplo, en el apartado de competencia, tengo un estado que me dice que yo, para poder participar en una obra pública, ¿no?, en el estado, tengo que estar constituido en ese estado, me están poniendo una barrera. Y esa barrera ya me impide participar, ¿sí? Ya me están vulnerando un deber ser.
¿Cuál? Pues el que rige los criterios que en teoría deberían permear en el país de la libre competencia en las licitaciones públicas, que hoy pues en su mayoría, como sabemos, son, bueno, gran parte son directas, ¿no? Y que no sabemos cómo están justificadas, dicho sea de paso. Entonces, ahí es donde comenzamos ahora sí a armar estas puertas que nos permite este marco normativo, este mapa de calor. Si uno le da clic a cada información, pues se va viendo puntualmente en cada estado qué se cumple, qué no se cumple, qué se detecta, ya con evidencia. Ya no estoy pensando que el servidor público qué piensa, si cree que está mejor o no. Oye, Ricardo, del 1 al 10, ¿vas bien o no? No, pues 15, oye, 20, oye, en 20, ¿cómo en 20? Ah, no, pues es en 20, entonces la estadística va a salir muy bonita. Sí, pero ya cuando lo digo con la ley en la mano, con la evidencia de las puertas que me abren el mismo marco normativo, yo les decía entre lo formal y lo informal, lo legal y lo ilegal, bueno, todo esto se refleja ya en ejercicios como estos, donde nos permite pues entender por qué muchas veces las legislaciones o por qué muchas veces se cometen actos que pues siendo estrictos con el cumplimiento de la ley o con las consecuencias que se generan, pues son actos de corrupción, ¿sí? Y bueno, pues aquí esta es la síntesis, digamos, de cómo quedaron estas 15 entidades. ¿Sí? Ninguno cumple con el 100% mínimo. El 100% es el mínimo de lo que se tendría que cumplir en términos del ecosistema adecuado para que no se abran puertas a la comisión de actos de corrupción. ¿Sí? Y miren dónde están todas las entidades. Insisto, con ley vigente en mano, reglamentos, todo transversal. ¿Por qué? Porque a veces el POVALIN a veces invadía contenidos normativos de un reglamento o de la Constitución del Estado, y entonces ahí cruzábamos los datos también, para que vean el alcance, la profundidad que se dio, pero ya con esta evidencia. ¿Por qué esa evidencia? Insisto, porque es la que teníamos a la mano, no había más. No pudimos acceder a contratos, pero hubiera estado súper interesante contrastar aparte esas leyes con los contratos para ver pues hasta dónde, ¿no? Y me voy más rápido todavía, es la última lámina. Esta es en otra cancha, esto es en materia laboral, en su momento con las juntas, antes de que fuera la reforma del 17, que en la cual participamos incluso en el proceso de diseño de la reforma, y este proyecto aportó para esa parte, para la creación de los centros de conciliación. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Es la segunda imagen que les mostré. A ver, esta es una hoja de Excel grandota, se sintetiza, ¿sí? De arriba para abajo, de arriba para abajo, estamos hablando de que hasta arriba está la presentación de una denuncia por despido injustificado. Y hasta abajo está la resolución, el laudo, ¿sí? Y luego de izquierda a derecha estamos hablando que es expediente 1 hasta el 402. ¿Qué fue lo que se hizo? Igual se validó, pero aquí sí hubo el acceso a 400 expedientes totalmente concluidos, expedientes laborales por despido injustificado, ¿sí? Con los cuales se evaluó el debido proceso, hasta dónde se cumplía o no la ley, ¿sí? Y realmente lo que nos está diciendo esta gráfica es que el grueso, que está en el cachito verde, ¿cómo se llama? El apartado, el bloquecito verde, la primera sección, lo que nos está mostrando es que en su mayoría se utilizaba para ser un centro de negociación formal, no para un juicio como tal. Incluso la mayoría de los expedientes no tenían los componentes adecuados para que un juicio como tal, pruebas, lo que ustedes me digan. ¿Sí? Todo eso se validó hoja por hoja de expediente, punto por punto del debido proceso de todo lo que tiene que ser el debido proceso por despido injustificado. Oye, ¿y por qué por despido injustificado? Vamos a ver el contexto. Aunque se diga que México es un país sindicalista, lo cierto es que la demanda de asuntos laborales pues ha incrementado los últimos años, las últimas décadas en temas individuales, principalmente por despido injustificado. Y entonces el grueso realmente lo que nos mostraba la estadística, la información disponible, el contexto, lo que les he platicado en un principio, volteamos a ver y dijimos, oye, vamos a ver qué pasa aquí. Eso nos ayudó a determinar cuál era nuestro punto de precisión, dónde nos íbamos a enfocar. Nuestro punto de precisión fue el despido injustificado, vamos a analizarlo y entender qué pasa. Y evidentemente sobre eso comenzamos a entender por qué había mucha corrupción en las notificaciones, en las mesas, en lo que ustedes me digan de esta junta, era la de Jalisco, sí, la de Jalisco en su momento, que permitía que se hiciera que pues, había muchos actos de corrupción básicamente. Y había explicaciones, por darles un ejemplo, cómo era posible que mientras un abogado en promedio llevaba 60 asuntitos al año, entre conciliaciones y todo, un servidor público llevaba 1040, si mal no recuerdo, ¿sí?
Y cada servidor público, pues en algunos casos cobraba 100 pesitos por asunto al mes, por 1040. Oye, pero es que me pagan muy poco. Y ahí comienzo uno a entender todo el ecosistema, qué es lo que está pasando. ¿Sí? Pero lo que les quiero decir con esto es que generamos una evidencia mucho más robusta, verificable, porque nos sentamos con la autoridad y de hecho, pues, participamos en el cambio de la sede de la misma Junta del Estado. ¿Sí? Entonces, insisto, cierro con esto. Mi reflexión para la calidad, para el título de esta charla, mi recomendación es redimensionemos el concepto, sean lo más amplios para entender el problema que quieren atender y para que a partir de eso puedan definir el tiro de precisión de a dónde nos vamos a dirigir. ¿Sí? ¿Con miras a qué? Con miras a buscar la generación de información que se pueda verificar, que nos permita defender la postura, la propuesta de lo que estamos solucionando. ¿Por qué? Ya les expliqué, y con estos dos ejemplos, la vulnerabilidad que muchas veces presenta la percepción, las encuestas. Si uno contrasta las encuestas de la justicia laboral del Estado con esto, pues contrastan muchísimo porque todo estaba bien en las encuestas. Ya cuando uno ve los expedientes, pues uno se da cuenta que pues ahí estaba el problema, ¿no? Olvídate de eso, haz un centro de conciliación que se gestione, que se negocie y ya no todo se vaya a juicio porque estás echando a andar un aparato que estás haciendo más costoso para el Estado y también el desgaste para tus factores de la producción. Entonces, y ahí el contexto también entra nuevamente. Perdón, yo sé que me fui rapidísimo, pero estoy siendo estricto con el tiempo que me dieron para la charla. No he visto ni siquiera el chat, pero díganme, interrúmpanme. Ahora sí, si hay tiempo para alguna pregunta o algo, con todo gusto se las respondo. Bueno, si no hay algún comentario o duda, de cualquier manera, yo atento, cualquier cosa, pues ya tiene mi contacto quien es mi invitado, el comité, y cualquier cosa estoy atento y les comparto lo que necesitan de información con todo gusto. No, a sus órdenes, muchas gracias a ustedes y discúlpenme de verdad la prisa, pero si no, yo quisiera hablar más, pero el tiempo apremia. Sí, Miguel, el estudio de laboral, ¿quieres? Pues al Ok. parecer creo que licenciado no hay ninguna duda. Agradecemos muchísimo su ponencia el día de hoy. Son temas de bastante interés para todos nosotros y pues creo que al igual que a nosotros, a todos los compañeros les agradó y pues nuevamente agradecer su participación en esta ponencia. Muchísimas gracias. No, a sus órdenes. Yo se las comparto a través del canal, digamos, formal que me invitó para que les hagan llegar la presentación. Y de verdad, muchas gracias a todos por sus minutos que me regalaron y espero que, insisto, se queden por lo menos con las dudas de la información. Cuando tengan algún dato enfrente, digan, a ver, déjame ver de dónde lo sacaron para entender hasta dónde podemos exprimirlo. Muchas gracias a todas y a todos. No, a usted, muchísimas gracias. Al igual, compañeros, como muy bien saben, ya pondremos a través del chat el link para responder la encuesta de calidad, que misma servirá para su pase de lista de asistencia. Eh, ya está en el chat. Y de igual manera deshabilitaré por un momento los chats para que no se llegue a perder el link. Y los invito a ir respondiendo. Cualquier duda o comentario, en unos minutos más volveré a habilitar lo que es el chat, por favor.